Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de podcast dedicado a la salud y el bienestar de nuestros peludos. Sabéis que podéis encontrarnos en acupcan.com, en nuestras redes sociales o también en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a este nuevo episodio, esta vez súper especial porque podemos hacerlo en vivo, en directo, en carne y hueso, con Dani Pérez, veterinario integrativo, especialista en medicina china y bioenergética, y reside en Brasil de normal. Hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí, por eso hemos querido exprimirle al máximo porque ya justo se va, pero la verdad que estos días hemos estado de stage, llevamos 5 días súper intensos y pues ya acabamos de ponerle la guinda al pastel. Bienvenido, Dani. Mil gracias, Dani. Para mí es un placer siempre poder aceptar tus invitaciones y poder venir y hablar de todo lo que es medicina de carácter integrativo y todo lo que son las técnicas de carácter energético. Perfecto, pues hoy queremos hablar de lo que sería la moxibustión. Moxibustión en animales, que a partir de aquí ya dejo que os lo cuente Dani, pero creo que es súper interesante tanto para el profesional, o sea, descubrir esa herramienta terapéutica, como pues para el responsable en casa, saber que hay cosas que puede hacer de la mano también de un profesional que le dé pues las instrucciones necesarias, pero la verdad, una herramienta súper preciada que puede ayudar en muchos casos. Dani, ¿qué es la moxibustión para que la gente pueda entenderlo? Cuando nosotros hablamos de moxibustión, estamos hablando de una técnica en la cual se utiliza la quema de una hierba que viene dentro de la medicina tradicional china. Esta hierba específicamente es la artemisia, en sus diferentes géneros. Esta hierba tiene una tradición dentro de la cultura china, en la cual existe una cultura y ella se cultiva de una forma específica, se prepara de una forma específica para poder tener lo que es la moxa, que es el producto que se obtiene del refinamiento y procesamiento de la planta. A partir de aquí, se utiliza esta planta preparada de distintas formas para poder inducir efectos terapéuticos de chi en el paciente. Muy bien. Y entonces, traducido pues a que la gente pueda entender, o más que nada, bueno, sabiendo lo que es la moxibustión ahora sí, vamos a ver para qué sirve, ¿no? Y después decimos pues diferentes métodos, técnicas, ¿no? Pero sobre todo cuál puede ser su aplicación. Ok, dicen los clásicos, específicamente Lin Shu Su Wei Neijing, que cuando las agujas no funcionan, el mejor tratamiento tiene que ser la moxa. Además de esto, también se habla de que todas las enfermedades o patologías del frío tienen que ser tratadas por el calor. Cuando nosotros vemos el efecto terapéutico de la moxaterapia o de la moxibustión, estamos hablando de esta terapia que va a tener la capacidad, por ejemplo, de retirar el frío, que va a tener la capacidad de poder mover el chi del paciente, que va a poder tener la capacidad de retirar la humedad. Y ahí viene la pregunta, por Dios, ¿qué es frío? ¿Qué es bloqueo de chi? ¿Qué es humedad? Cuando nosotros hablamos de frío, yo les voy a dar el ejemplo más clásico. En el momento en el cual existe un invierno o está en invierno, los músculos se contraen. Eso es producto del frío. La moxaterapia va a tener la capacidad de poder dilatar los vasos sanguíneos y permitir que ese calor terapéutico relaje la musculatura. Cuando hablamos de humedad, dentro de la medicina china estamos hablando de aquellos padrones energéticos en los cuales existe un bloqueo que evita que se pueda mover alguna superficie articular o se pueda mover alguna estructura. Por ejemplo, en aquellos individuos en los cuales las articulaciones comienzan a doler. La moxaterapia tendrá un efecto terapéutico. Y cuando hablamos de chi, estamos hablando de la energía que recorre todo el cuerpo. Y veamos una cosa, cuando yo coloco calor, el calor es una manifestación o forma de energía que va a permitir de esta forma que la energía se mueva y pueda llegar sangre. Y dice el clásico chino, donde yo tengo energía, tengo sangre, y donde tengo sangre, tengo energía. Y esto es correspondiente con la salud. Entonces estaríamos aplicando una técnica que va a permitir equilibrar sangre y energía y poder dar salud a los individuos. Y claro, como trabajamos, o sea, el otro día lo hablábamos también, ¿no? O sea, porque hay muchas herramientas o máquinas que trabajan con calor. ¿Qué tiene de especial, ¿no? El calor de la artemisa, de la moxibustión. Muy bien, entonces existe una diferencia muy grande entre colocar calor y trabajar con moxibustión. Cuando nosotros trabajamos con moxibustión, estamos utilizando los efectos beneficiosos de el calor que se desprende al momento de la quema de la hierba. Estamos utilizando el efecto de radiación de la moxa
a través de infrarrojo, producto de la frecuencia específica de quema de la hierba, y estamos utilizando también el efecto terapéutico, fitoterapéutico de las plantas en el momento que se queman, donde van a liberar terpenos y sustancias específicas que también tendrán un efecto terapéutico en el paciente. Bueno, claro, entonces es súper potente, ¿no? O sea, tenemos estas, ¿no? Tres enfoques, o sea, todo eso que se suma allí, porque aparte hay técnicas que encima le suman más, ¿no? O sea, el jengibre, la sal. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de la medicina tradicional china se comienzan a utilizar las fitoterapías para poder tener efecto terapéutico. Entonces, ¿qué sucede? El jengibre, como nosotros ya sabemos dentro de medicina tradicional china, es un clásico para desbloquear humedad, es un clásico como diaporético, es un clásico para poder quitar los estancamientos. Entonces, si yo lo utilizo, esta hierba con el efecto del calor terapéutico se potencian entre sí y ahora yo tengo un trabajo terapéutico en conjunto. O la sal, que todos los que estudiamos medicina tradicional china siempre asociamos el sabor salado al movimiento agua, el riñón. Entonces él va a ser un tónico en algunos momentos para poder fortalecer el chi del riñón. O vamos a tener algunos bastones que ya vienen con hierbas incorporadas. Entonces vienen, por ejemplo, con hierba, con planta de mirra. Va a tener un efecto que va a trabajar los síndromes de carácter obstructivos crónicos. O yo puedo tener hierbas que vienen con extracto de jengibre. Entonces va a tener una característica de poder inducir un desbloqueo más rápido del chi retirando humedad. ¿Ok? Perfecto, Dani. Y entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de la moxibustión, ¿no? Para poder entenderlo, o sea, sabemos cuál es la herramienta, cuál es el proceso, pues cómo lo utilizamos, ¿no? Son muchísimas, ¿ok? Y aquí existen muchas visiones de trabajo y esto es importante, ¿ok? En los clásicos se habla de que cuando nosotros utilizamos la moxaterapia o la moxibustión, vamos a utilizar ella en los casos que exista bloqueo de chi. Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene un bloqueo producto de un efecto traumático, se puede utilizar porque es un bloqueo de chi, tiene un bloqueo de chi producto de algún desconforto articular. La técnica se puede utilizar. Entonces, aquellos casos en los cuales existe un vacío de sangre, entonces, si yo tengo un paciente en el cual está faltando sangre en alguna región, yo lo puedo utilizar. Y esto es debido a que la técnica va a tener la característica de que va a inducir una vasodilatación y en este proceso de vasodilatación con calor controlado se produce una oxigenación o se oxigenan los tejidos y de esta forma se inducen procesos de reparación más rápido. Si nosotros continuamos dentro de la medicina china, cualquier padrón de deficiencia, entonces vamos a ver, aquellos individuos que van envejeciendo, envejecemos porque nuestra energía se va acabando y llega un momento en que yo comienzo a tener dolores en la espalda, en las rodillas, en la cabeza, somos crocantes porque estamos más viejitos, son padrones de deficiencia. Y en este caso la moxoterapia entonces va a conseguir aportar energía externa para poder permitir procesos de reparación o permitir por lo menos conforto a través del tiempo. Es una técnica tonificante, ¿no? Es como le damos fuerza a ese chi, a esa energía para que pueda generar, ¿no? Todas sus funciones y así que el cuerpo funcione bien y al final restablecer el equilibrio, ¿no? Que es lo que se trabaja en medicina china. Perdona, y a nivel digestivo, por ejemplo, también. Son muchísimos los efectos porque existen técnicas, y aquí es lo importante de la técnica, ¿ok? Existen técnicas en las cuales yo puedo estimular ciertos procesos dependiendo del tipo de técnica y el tipo de calor que yo utilice. Entonces no es igual colocar calor superficial, medio o profundo. Existen técnicas en las cuales yo necesito el efecto fitoterapéutico producto de la concentración de los aceites que se desprenden durante la quema de la hierba. Existe técnica en las cuales yo necesito la radiación del calor. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, en este caso como profesional o terapeuta del área, tú escoges el tipo de calor con el cual vas a utilizar. Entonces, por eso es que siempre yo les digo a los chicos, no es el calor, es la forma como tú lo utilizas. Si lo buscamos en los clásicos, y esto es importante porque en una técnica que viene de la medicina tradicional china, los que mejor lo conocen son los chinos. Vamos a tener que, por ejemplo, se dice que el calor fuerte consume chi, el calor débil fortalece chi. Entonces yo voy a tener técnicas de calor en las cuales voy a tonificar o voy a tener técnicas de calor en las cuales yo puedo dispersar. ¿Okay? Entonces
vemos que las distintas técnicas, las distintas formas de aplicación del calor van a permitir que nosotros podamos hacer un uso terapéutico de la técnica o otro uso terapéutico. Perfecto. Entonces, teniendo claro esto, también nos tiene que quedar claro que tiene que haber un profesional detrás que haya diagnosticado bien a ese animal según la medicina china, saber los patrones energéticos, ¿no? La diferenciación de síndromes también, y a partir de aquí, pues trabajar, ¿no? Trabajar tanto por zona, podemos utilizar puntos, ¿no? O sea, hay muchos usos. ¿Y qué técnicas hay, ¿no? También, porque ya hemos comentado la del jengibre, el ajo. Tenemos muchas, ¿ok? Y es muy importante lo que tú dices. No tiene sentido utilizar solamente una herramienta si no existe el conocimiento de cómo utilizar la herramienta. Y en la medicina tradicional china son los padrones energéticos, ¿ok? Si no sabemos cuál es el padrón, cuál es la diferenciación sindrómica que está allí, puede ser que el calor causa desconforto. Entonces no va a ser esa técnica que nos va a ayudar. Tendría que trabajar con otra técnica. En técnicas existen muchas, existen más de 60 técnicas diferentes para trabajar con la moxoterapia. Existen técnicas de sobreposición, técnicas de interposición, técnicas de caja, técnicas en las cuales se utiliza la aproximación del bastón y dentro del bastón. Entonces yo tengo técnicas de trabajo con el bastón. Existe técnica circular, técnica de picada de pardal, existe técnica de aproximación y de retiro, existen técnicas en las cuales utilizo otras sustancias, como lo hablábamos hace poco con el jengibre, el ajo y la sal. También existen técnicas, por ejemplo, como la moxaterapia eléctrica, en la cual yo utilizo herramientas que producen calor. Yo tengo el efecto de radiación, yo tengo el efecto de infrarrojo, el efecto de calor, pero no tengo el humo, ¿ok? Y es muy utilizado en China desde el punto de vista de tratamiento de pacientes humanos, en los cuales se colocan sobre las mesas de atendimiento, sobre las hamacas, Sí. Y se colocan las lámparas de moxa eléctrica, ¿ok? Existen técnicas con humo y técnicas sin humo. Entonces vemos que ahí con humo... En repertorio las técnicas más japonesas, ¿no? Como el Okyu. Exacto, existe. Ahí entonces entramos luego en las variantes del calor que nos incorporan las técnicas japonesas, donde aparece el Okyu, que se utilizan pequeños granos del tamaño de un grano de arroz. Entonces yo no necesito una cantidad de moxa muy grande para tener un efecto terapéutico, porque yo estoy controlando el calor. O el Ontake, que va a ser la técnica en la cual se quema calor dentro del bambú y se hacen masajes sobre los meridianos para inducir un desbloqueo de chi. Entonces vemos que existen muchas posibilidades de trabajar. Dentro de las técnicas chinas aparecen las técnicas de los conos. Entonces existen conos pequeños, conos medianos, conos grandes. Y cada uno de esos conos tiene un tiempo de quema y una característica de calidad de calor. Entonces, el terapeuta consigue controlar cómo trabaja con el calor según la técnica que él quiere utilizar o que él desea utilizar. Bueno, realmente ya lo veis, es un mundo como la medicina en China, ¿no? O sea, a la que empiezas a tirar del hilo, esto es inacabable. Pero bueno, para ir enfocando e ir acabando, sí que te quería preguntar, porque muchas veces la gente entiende las cosas, ¿no? El profesional pues ya entenderá más lo que estamos contando, pero algún caso práctico pues en el que tú lo utilices, los resultados, cuánto tiempo tarda pues en aparecer ese resultado. Es que la moxa, yo comencé conociendo acupuntura, porque me enamoré de la medicina china por la acupuntura. Y la segunda técnica inmediata que aprendí fue moxoterapia, o la fui aprendiendo a través de estudios, ¿ok? Entonces, casos terapéuticos, muchísimos. Llamar un caso específico, por ejemplo... De perros, gatos, ¿no? Es que tengo muchísimos. En gatos, por ejemplo, muchas personas piensan que a los gatos no les gusta la moxa, todo lo contrario, los gatos aman la moxa. Entonces, cuando tú tienes síndromes dolorosos o síndromes B, que en medicina occidental serían procesos de bloqueo a nivel de la columna, es genial, responde muy bien. O en el caso de perros, por ejemplo, cuando existe dolor articular a nivel de una articulación coxofemoral, a nivel de una columna, que serían síndromes bidolorosos crónicos en la medicina tradicional china, pues la moxa se incorpora perfectamente bien.
Entonces vemos que existen muchas posibilidades, son muchísimas las formas de poder trabajar aquí. Tú tienes dentro la medicina tradicional china, yo siempre digo que es un árbol y este árbol tiene muchas ramas de trabajo. Entonces dentro de esas ramas de trabajo tú tienes la rama de la acupuntura, tú tienes la rama del tuiná, tú tienes la rama de la moxoterapia, tú tienes la rama de la auriculoterapia, tú tienes la rama del washa, tú tienes la rama de la fitoterapia y cada rama está formada en la base del tronco principal, que es el concepto medicina tradicional china. Entonces, por eso es lo que decíamos ahorita, la persona que se prepara dentro de la medicina tradicional china comienza a utilizar esas pequeñas ramas para poder tener el efecto terapéutico dentro de la raíz principal y dentro del el tronco principal y poder corregir la raíz de la enfermedad. Y desde allí entonces vemos todos los resultados que tenemos en los pacientes. Bueno, me encanta cómo lo has explicado, claro, porque creo que es súper visual, ¿no? O sea, de ver ese árbol, ¿no? Todas esas herramientas que tenemos y cómo llegan a la raíz del problema, ¿no? Claro. Y qué es lo que quiere la medicina china, ¿no? O sea, realmente restablecer ese equilibrio, que ese animal no dependa de las herramientas de la medicina china de manera recurrente. Está claro que nos desequilibramos a menudo, pero realmente con un buen trabajo hacemos muy autosuficiente a ese animal. Claro, es que nosotros tenemos que ver de dónde viene la medicina china y mucho de la parte cultural. Si nosotros vemos, por ejemplo, una persona que trabaja un bonsai, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos tienen una planta pequeña que crece de forma muy bonita y le van dando forma. Pero ¿dónde ellos trabajan la raíz? Ellos realmente podan las raíces, van dándole forma a la raíz para que el tallo se vaya moldando y desde allí se comience a ajustar las ramas. Y cuando tiene las ramas, se van cortando las ramas para irle dando la forma. Es lo que hacemos desde el punto de vista terapéutico. Desde el punto de vista terapéutico, cada una de esas ramas que se va viendo como enfermedad, las vamos trabajando, le vamos dando estructura para que el tallo se organice y las raíces se vayan moldando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estudiamos los síndromes y cuando estudiamos diferenciación sindrómica, aprendemos que existe una raíz de la enfermedad energética y que esta raíz va cambiando el tallo de la enfermedad a medida que vamos envejeciendo y nos va mostrando distintas ramas. Y la medicina tradicional china también nos da un abanico de posibilidades terapéuticas dentro de sus ramas de trabajo. Cuando juntamos esas dos cosas es la cosa más linda, porque tú tienes un trabajo integral del paciente o del individuo. No, bueno, es que es brutal, es bonita y es efectiva, ¿no? Que al final, sobre todo, es lo que necesitamos, pero creo que es muy importante y un poco por eso la idea de este episodio de hoy, de que porque por suerte la acupuntura es conocida, sí, ¿no? Pero muchas veces sus otras herramientas de la medicina china quedan un poco olvidadas y pues la moxibustión es súper potente, súper eficaz y muy importante que ese terapeuta, ese acupuntor, lo incorpore, ¿no? En sus herramientas de trabajo. Sí. Moxoterapia y moxibustión es una herramienta dentro de la medicina china que tiene es un poco desconocida y hasta existen ciertas barreras en el sentido de que, bueno, nada, es una hierba, produce una cantidad de humo gigantesco, el humo parece a otra hierba, ¿ok? Entonces es normal que alguien que trabaja con moxa, no, es que tú estás utilizando una hierba que tiene efectos un poco diferentes, cuando realmente es otro género totalmente distinto. Y existen sustancias dentro de la quema de la artemisa que son totalmente diferentes. Y una pregunta clásica, ¿por qué se llama artemisa? Y ese nombre se le dio a esta planta por la diosa Artemis, diosa de los partos diosa de los partos felices y de la salud, y viene del griego. Y existen clásicos en los cuales la artemisa se utilizaba para poder recuperar salud. Existen investigaciones dentro de medicina china ahora donde se concentra artemisina para poder tratar tumores o para poder tratar malaria. Ya si ahora hablamos un poquito de la hierba. Entonces veamos que desde el punto de vista terapéutico o fitoterapéutico tenemos una hierba que al momento que se quema deja un efecto terapéutico. Y en este caso, la persona que aprende a utilizar la técnica va a tener un resultado según la técnica que escoja. Entonces tenemos que permitir que se conozca más la técnica para evitar este tipo de desconocimiento que llevan a, es que tú me estás engañando, es que esto es brujería. No, no es brujería.
es conocimiento ancestral de la medicina tradicional china que se puede utilizar hoy de forma moderna. Bueno, yo no sé si vosotros estáis tan encantados como yo. Siempre es un placer oír hablar a Dani y toda su sabiduría, que la verdad, que con lo joven que es, sabe mucho. Y Dani, de verdad que te agradezco muchísimo compartir este ratito de, ¿no?, más íntimo, de cercanía, porque siempre estamos muy lejos, y de conocimiento. O sea, que muchas para gracias. mí es un placer poder aprender contigo, que siempre te escucho hablando y hablamos de diferenciación sindrómica, hablamos de diagnóstico, y me gusta, es la medicina tradicional china en su máxima expresión, y para mí es un placer gigante poder estar aquí, poder discutir conceptos que son simples y tienen una parte de conocimiento por detrás, y solamente puedo agradecerte esta oportunidad, Dani. Pues muchas gracias. Sabéis que podéis encontrar a Dani por redes, por internet, con Instituto San Juan, una escuela de acupuntura veterinaria en Brasil. Y nada, pues gracias por estar aquí, gracias por aguantar hasta el final de estos episodios, y nos vemos en el siguiente.